Les doy la bienvenida al curso de Análisis de Diseño de Experimentos Industriales, a la clase 7, ya, que habla de inferencia estadística. Vamos a utilizar y a intentar explicar este concepto en esta clase y en la que viene el día martes. Durante hoy subiré el video de la ayudantía del próximo lunes y los ayudantes se contactarán a la hora de ayudantía, un poco más tarde, de hecho, el bloque final de la hora de ayudantía, para responder dudas respecto a ese video, ¿ya? Y es básicamente todo lo que se ha trabajado hasta ahora, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar la clase entonces, que trata acerca de inferencia estadística. El objetivo del video, de la clase de hecho, es comprender el concepto de inferencia estadística, ¿ya? Entenderlo como una herramienta para la toma de decisiones. Súper importante el identificar que lo que vamos a conversar acá hoy y el próximo martes es una herramienta que ayuda a la toma de decisiones. Yo les comentaba que bueno, todos los profes del departamento, ustedes saben, tienen distintas especialidades de investigación. Mi especialidad es desarrollar algoritmos que mejoren la toma de decisiones de las empresas, y para eso se utiliza mucho, en empresas, industrias, perdón, se utiliza muchísimo la estadística, ¿no? Porque la estadística permite describir información que es una información que puede ser aplicable o que es válida mucho más allá de un determinado experimento, ¿ya? Y eso es equivalente a inferir, ¿ok? Entonces, para llegar a este objetivo general, que es comprender el concepto de inferencia, primero tenemos que definirlo. Luego vamos a definir y caracterizar un elemento que es clave para poder hacer inferencias, que se llama estimador muestral. Luego la idea es transformar esto en una ecuación que nos permita inferir, y para eso entonces vamos a comprender y desarrollar el concepto de intervalo de confianza, predictivo en este caso. Y finalmente utilizar la estadística para concluir mediante datos experimentales con criterios poblacionales. Es como muy importante esta parte del curso, ponerle mucha atención, puesto que es como la base del concepto de la aplicación de la estadística en la ingeniería para resolver problemas. Ese diagrama que yo les contaba al principio de como los bloques que uno debe seguir como ingeniero para resolver un problema, ¿ya? Entonces partamos por la definición de inferencia, y esta gráfica que aparece en la PPT creo que resume bastante bien la idea de esta palabra inferencia estadística, ¿ya? Básicamente la definición que vamos a dar en el curso es que la inferencia estadística es un procedimiento para obtener información poblacional, ¿ya? Para obtener información poblacional a partir de datos muestrales. Y de esa forma poder hacer que las decisiones que tomamos con los datos muestrales sean válidas en todos los casos, y un todos entre comillas, porque igual como no conocemos nunca la población, todos los casos va a estar dentro de un determinado límite de certeza o certidumbre con el cual nosotros queramos trabajar, ¿ya? Entonces, antes de definir un poco esto, recordamos que población se define a todos los experimentos, todos los datos, es la información total de un determinado experimento, proceso, como ustedes quieran definir el sistema físico. Y una muestra representa a un subconjunto de esta población, que vamos a poner entonces muestra, la cual ojalá que si está bien tomada, o sea, mediante un experimento aleatorio, esa muestra debiese representar de manera adecuada las características de una población, ¿ya? Si es que la tomamos sin un sesgo determinado. Si es que hacemos un experimento en el cual no falseamos, por ejemplo, los datos, un experimento donde siempre estamos con la misma disposición, siempre ocupamos el mismo criterio, siempre tenemos la misma expertise para tomar los datos, entonces esa muestra es representativa de la población, ¿ya? Entonces nosotros trabajamos con muestras que vienen de un experimento. Como yo les explicaba, nunca conocemos la población, siempre conocemos una muestra, y la idea es, con esta información, que es la información de una muestra, utilizando los datos, intentar entonces reconstruir los aspectos más representativos de esta población. No vamos a llegar a la descripción exacta, pero sí a una descripción que nos permita concluir, ¿ya? Y para eso entonces vamos a utilizar este procedimiento de inferencia, el cual sí o sí va a necesitar entonces algo que nos permita describir
una población y para eso entonces vamos a usar las funciones de distribución de probabilidad. Vamos a usar la PDF y vamos a usar la CDF porque esa información es poblacional. ¿Ya? Entonces, nosotros en el curso vamos a trabajar con dos métodos de inferencia que son equivalentes, pero que su mecánica es un poco distinta, como su forma de plantearla y de llegar a las ecuaciones son distintas, pero ambos son equivalentes. ¿Ya? Vamos a trabajar hoy y la próxima clase con el método de estimación de parámetros, ¿ya? Y que básicamente consiste en inferir, o sea, muestra para llegar a una población, utilizando entonces la distribución de probabilidad. Y para eso, para llegar a esta caracterización de la población, mediante el procedimiento de estimación de parámetros, lo que vamos a hacer es que, mediante la muestra, vamos a determinar los parámetros poblacionales. ¿Ya? ¿Y cuáles son los parámetros poblacionales que nosotros definimos para describir una población? ¿Dónde está la población? ¿Cuál es la variable más representativa o cuál es el centro de masa de esa población que nos indica en qué posición está la población? Y también se puede hacer con la varianza. ¿Ya? Entonces, la estimación de parámetros es una metodología que nos permite, a partir de muestras, obtener información, valores, del valor que debiese tener la media poblacional, la varianza poblacional de esa población que es desconocida. ¿Ya? Y como es desconocida, la vamos a obtener con un margen de error. No va a ser un valor, sino que va a ser un intervalo. Por eso aparece el concepto de intervalo de confianza. Y el otro método que vamos a ver a continuación, más adelante, va a ser uno que se denomina test de hipótesis, que es aplicar la estimación de parámetros, aplicar los conceptos de estimación de parámetros, pero planteando un procedimiento sistemático que incluye la definición de una hipótesis, la prueba de esta hipótesis y finalmente la conclusión de esta hipótesis. Ya es como un procedimiento más ordenado que entrega la misma información, ya tanto la estimación de parámetros como el test de hipótesis. Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a trabajar con estimación de parámetros al igual que la próxima clase. Entonces, para estimar los parámetros, ya, y recordando que los parámetros poblacionales los habíamos definido como mu y como sigma, media poblacional y varianza poblacional de una variable dependiente x, nosotros primero tenemos que identificar qué es lo que mejor tenemos disponible desde un experimento que permita acercarse al valor de estos dos parámetros que queremos identificar. ¿Ya? Y si ustedes revisan la clase donde hablábamos de muestra y de población, que es la primera clase de probabilidad, yo les comentaba que si tenemos muestras y queremos definir su posición, entonces nosotros trabajamos con un promedio. Por ejemplo, con n datos. ¿No? Una muestra con n datos que están acá serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Entonces acá yo podría sacar un promedio con 8 datos. ¿Ya? Que por eso dice x barra 8 o x barra n, que n es el número de datos. Entonces, el promedio que yo obtuve con n datos, si es que ese promedio está bien obtenido a partir de un experimento aleatorio, es de esperar que se parezca a esta media poblacional. Entonces, para estimar una media poblacional, yo debiese usar la información del promedio poblacional y mediante un procedimiento estadístico que incluye la utilización de distribuciones de probabilidad, llegar al valor de la media poblacional. Y en el caso de la varianza, lo mismo. Si con los 8 datos que tengo desde un experimento, yo requiero llegar hasta el valor de la varianza poblacional de ese experimento, que es el que me representa todas las posibles situaciones, yo requiero entonces tomar este dato, puesto que es el mejor estimador y la mejor muestra de la varianza poblacional desconocida, y eso entonces aplicarlo a un procedimiento de inferencia estadística para llegar entonces al valor del parámetro poblacional. ¿Ya? Entonces, la estimación de parámetros, que consiste en la identificación del valor que tendrían estos estadígrafos poblacionales, se hace a partir de muestras, y como las muestras tienen equivalentes a estos estadígrafos poblacionales, que son estos estadígrafos muestrales, entonces de lo que tengo que echar mano es
de estos elementos que permiten estimar su valor, ¿ya? O sea, en resumidas cuentas, vamos a inferir y para eso, del experimento, vamos a tomar el promedio y vamos a intentar saber cuánto vale la media poblacional. Y si es que tuviésemos también lo mismo, pero con la varianza debiésemos llegar a la varianza poblacional. Y por supuesto que, como no hicimos todos los experimentos, que serían infinitos para llegar al valor poblacional, vamos a tener realmente un valor que no va a ser uno fijo, sino que va a estar dentro de un rango, que va a ser como el rango de error de la estimación. Entonces, estas flechitas que marco ahora con rojo son equivalentes al procedimiento de inferencia y para eso, como les explicaba, se ocupan las distribuciones de probabilidad. ¿Ya? Ok, entonces, para nosotros, antes de continuar, definiremos que estos elementos que están acá, el promedio y la varianza muestral, se van a llamar estimadores muestral. Entonces, para llegar a los parámetros poblacionales, vamos a tener que usar sus estimadores muestrales. ¿Ok? Entonces, estimador muestral para llegar a parámetros poblacionales. Esta es la definición gráfica de lo que sería la inferencia. Ok. Entonces, si vamos a hacer eso, si ese es el objetivo, o esa es la forma de cómo pensamos que se puede inferir, primero tenemos que identificar que efectivamente lo hacemos porque ellos tienen la mayor información o la mejor información sobre sus equivalentes poblacionales. A falta de nada es lo que hay, básicamente. Eso sería como la idea. Y tomando esa idea y pensando que tenemos que llegar hasta el valor poblacional, primero tenemos que caracterizarlos. ¿Ya? Entonces, para caracterizarlos, y ojo, desde ahora en adelante yo voy a hablar de promedio, o sea, del estadígrafo de posición. O sea, vamos a trabajar de ahora en adelante para llevar de un promedio hasta una media poblacional. Al final del curso les voy a enseñar cómo se hace lo mismo de varianza muestral a varianza poblacional. Pero ahora vamos a hacer solamente con promedio. Entonces, si yo quiero hacer ese camino, quiero recorrer este camino de inferencia, lo que primero que tengo que hacer es caracterizarlo, preguntarme qué gracia tiene este promedio, qué características tiene este promedio. ¿Ya? Entonces, hay un teorema que me permite describir una característica súper importante, pero yo prefiero, en vez de utilizar ese teorema, definirlo simplemente, intentar que lo descubramos mediante un ejemplo. ¿Ya? Y este ejemplo es, imagínense ustedes que están en la cadena de producción de Michelin. ¿Ya? Ustedes están en la cadena de producción de Michelin y como encargados del departamento de control de calidad de Michelin, ¿ya? Michelin Neumáticos, están trabajando en un ensayo que es súper rutinario y que se trata de identificar la resistencia a la ruptura, que es básicamente ponerle aire en una cámara aislada hasta que se rompa. ¿Ya? Y ver cuánta presión aguanta el neumático. ¿Ya? Entonces, imagínense que tenemos una línea de producción, estamos en una campaña de medición, entonces tenemos esta línea de producción que es una correa transportadora, acá están las ruedas de la correa transportadora, y entonces van cayendo los neumáticos. Entonces acá tenemos un neumático, acá viene otro neumático, y así. ¿Okay? Entonces desarrollamos el experimento, o planteamos el experimento, que consiste en, cada 5 minutos, sacar un neumático, ¿no? De manera aleatoria. O sea, el neumático que apareció frente a mí cada 5 minutos es el que voy a sacar de la línea de producción. Y lo voy a llevar a la cámara y lo voy a someter a un ensayo de ruptura. Si es que, por ejemplo, la cámara está llena, no puedo, si el ensayo de ruptura es mayor a los 5 minutos que yo me demoro en tomar muestras, tengo entonces que disponer los neumáticos de manera tal de que el tiempo que están esperando ser sometidos al ensayo no afecte los resultados del experimento. Estamos pensando entonces en un experimento aleatorio. ¿Ya? Tengo que asegurarme que las condiciones sean adecuadas y todo lo que sea necesario para que el resultado que voy a obtener de la prueba de ruptura sea válido siempre. Ya que esa es la parte del análisis anterior que tenemos que hacer, que es cuando planteamos y describimos los pasos que voy a seguir del experimento. Entonces, el operario o la operaria toma el neumático y lo lleva a esta cámara donde está todo en condiciones que son adecuadas, que todos los neumáticos están igualmente dispuestos, que no hay ninguna variable que afecte
el ensayo que voy a realizar. Y entonces hago la prueba, tengo muchos neumáticos y hago un histograma. Ya, esto es un histograma de frecuencia, de hecho, frecuencia absoluta. Ya, y tengo muchos, voy a tener algo así como, no sé, 45, 60, debo tener algo así como 200 neumáticos acá. ¿Ya? Entonces, imagínense que tenemos este histograma que ustedes ven acá. ¿Ya? Que este histograma entonces acá representa la presión de ruptura, ¿ya? En unidades de presión de ruptura, y acá está la frecuencia absoluta. ¿Qué dice este histograma? Básicamente que los neumáticos tienen una presión de ruptura que es más o menos centrada con una moda y un centro que está alrededor de un número que es algo así como 10,5 unidades de presión de ruptura. Y tiene una determinada dispersión que yo podría considerar aproximadamente simétrica. Igual hay pruebas que se hacen experimentalmente para tal efecto, pero solamente analizando el gráfico, podría decir es más o menos simétrico. ¿Ya? Ok, entonces fíjense, resumiendo el experimento, yo tengo una tabla donde tengo neumático, neumático 1, 2, hasta el neumático 200, por ejemplo, y a cada neumático tengo la presión de ruptura, lo voy a llamar XI, que es la presión de ruptura, en bares, en kilobares, en la unidad que corresponda. Y entonces tengo una presión de ruptura, tengo otra presión de ruptura, y tengo la presión de ruptura del neumático 200. Y esos son los datos que aparecen en este histograma, los cuales lo hice en Excel, usando todas las herramientas que estoy manejando. ¿Ya? Ahora, ¿por qué yo les cuento todo esto? Porque yo quiero identificar una característica de los estimadores muestrales. ¿Ya? Entonces acá yo puedo decir, mira, puedo sacar acá un valor de promedio de 200 neumáticos. ¿Ya? Y el promedio de 200 neumáticos probablemente va a ser ese que está ahí, el 10,5, o un número similar, porque es el centro de masa. Pero en vez de hacer eso, lo que yo voy a hacer, porque quiero evaluar qué característica tienen los promedios, es que en vez de tomar los 200 datos y hacer un promedio con 200 datos, voy a tomar dos datos. Solamente dos. Por ejemplo, voy a tomar el dato X1 y el dato X2. Y con estos dos datos voy a calcular un promedio X2, le voy a llamar, que va a ser X barra 2, que va a ser el promedio obtenido con dos datos. Y puede ser el X1, el X2, el X1 con el X3, el X5 con el X4, y todos los que quieran. ¿Ya? Entonces imaginémonos que el X1, vamos a poner que el X1 estaba acá. Acá estaba el X1, en esta zona. Y el X2 estaba, por ejemplo, acá. Era 13 y el X1 era 8,5 y 13. Y entonces calculo un promedio de estos dos datos. Para poder hacer el cálculo mental más rápido, voy a decir que es 8. ¿Ya? Entonces sería 21 más y dividido por 2 sería 11,5. No, perdón, 10,5. Más 10,5 el promedio, con los dos datos, que sería el promedio entre 8 y 13. Ese sería el promedio. Y luego hago lo mismo con el dato, por ejemplo, X3, que era 10, y el X4, que era, por ejemplo, 12. Y el promedio de estos dos datos me dio que es 11. Y así lo hago con distintos pares de datos. Y tomo todos estos promedios, el 11, el 10,5 y todos los que pueda calcular, y hago un histograma ahora que es así. Entonces voy a tener acá, el histograma que voy a hacer ahora va a estar con los promedios de dos datos. ¿Ya? Entonces voy a tener el promedio este que había dicho que era 10,5, el otro promedio que era 11, y con todos los pares de datos que haga y hago el histograma. Y me voy a dar cuenta que si yo hago un histograma con estos datos que están en rojo, lo que voy a obtener es que el promedio de este histograma debiese estar también centrado en 10,5, porque el promedio no tendría por qué moverse, porque el promedio de 200 datos sería igual al promedio que calcularía con estos promedios con estos promedios de dos datos. O sea, como si yo acá volviera a calcular el promedio, por ejemplo, ahora con 100 datos, porque hice pares, entonces el promedio también debiese ser 10,5.
Sería esto. Pero lo que observaría es que el histograma, que ahora ya no tiene 200 datos, sino que ahora tiene 100 datos, va a ser un histograma que no va a estar delimitado por ese rango que ustedes están viendo marcado con rojo, sino que va a ser un histograma que va a estar delimitado con un rango que va a ser más chiquitito. ¿Por qué es eso? Porque cuando yo promedio, elimino los datos extremos. En este caso, por ejemplo, el 13 que estaba acá y el 8 que estaba acá se transformó en un dato que es este, 10,5. Y el dato 10 y el dato 12, que probablemente era el dato que estaba acá, 10 y el dato 12, ahora se transformó en un dato que es 11, que está ahí. Y entonces el histograma que obtendríamos ya no sería el azul, sino que probablemente sería un histograma que estaría dado por algo como eso, ¿ya? Que seguiría estando centrado en el mismo valor del promedio, 10,5, pero sería un histograma que sería más esbelto. ¿Por qué? Porque mediante el promedio de este dato con este dato, ya no existen esos dos. Ahora existe uno que está al medio, que está justo ahí. Y así sucesivamente con todos los datos. Entonces, el histograma rojo sería equivalente al histograma de los promedios que obtuve con 2 datos. Si hago un histograma, pero ahora con 3 datos, entonces lo que yo esperaría obtener sería un histograma que ocupa ahora frecuencia relativa, sería ahora más datos en el centro y menos datos dispersos hacia afuera. Ese sería, por ejemplo, el equivalente a con 3 datos. Y así con n datos. Y me voy al extremo e intento hacer un histograma con 200, con el histograma que aparecería con el promedio de los 200 datos, y como tengo un solo valor, me quedaría entonces algo como esto. Este sería el promedio de los 200 datos, que sería frecuencia relativa 1, porque solamente tengo un dato. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Primero, que si yo tomo los datos de un experimento, xy, desde igual 1 hasta n, ¿ok? Y hago promedios, por ejemplo, con n datos, entonces los datos que se obtienen con los promedios tienen una dispersión más chica, porque como observan, tengo un histograma que está menos disperso, está más compacto. ¿Ok? Y lo segundo interesante es que la forma de la distribución no se pierde. El histograma sigue teniendo una forma normal, simétrica, pero con una dispersión que es más pequeña. ¿Ya? Entonces, básicamente podemos decir que los estimadores muestrales, en este caso el estimador muestral promedio, con n datos, tiene una varianza o una desviación estándar, o no, bueno, acá mejor porque estamos trabajando con el de x, promedio, que es más chica la varianza que el s de x cuadrado. Que es más chica porque tenemos un histograma que es más compacto. Y también que el promedio, si lo llevamos, perdón, a la población, porque eso es lo que dice el teorema, el sigma x de los datos promedio van a ser más chicos que los sigma cuadrado x de los datos sin promediar, porque tenemos una distribución que es más chata. Y lo otro que es importante identificar es que la media de esos promedios se va a mantener en el mismo lugar que la media de x, porque el histograma, se observan, solamente va haciéndose más esbelto, pero nunca se mueve ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. ¿Ya? Y la otra característica que tiene este experimento gráficamente es que si x se comporta o puede modelarse como una distribución normal, que tiene una media x y que tiene una varianza sigma x al cuadrado, entonces los promedios obtenidos con n datos pueden también modelarse como una distribución normal, que está centrada en el mismo punto, el mismo mu x, pero que ahora tiene una varianza que
es menor a la varianza de X, porque observamos que el histograma se hace más compacto. De hecho, si es que ustedes hicieran este ejercicio que estamos haciendo, pero con infinitos datos, entonces lo que obtendrían sería algo como esto. Así estaría la distribución de probabilidad. Y esa sería la distribución normal con mu X y con sigma X, varianza al cuadrado. Y si es que ahora lo hacemos con el conjunto de dos datos, con los promedios de dos datos, ustedes llegarían a esto. Y eso sería una normal, que tiene también la misma media porque está en el mismo lugar, comparten el mismo centro, pero que tiene una dispersión que es más chiquitita. En este caso, tiene una dispersión, varianza del promedio. ¿Ya? Preguntas hasta acá. ¿No? Se entiende que son el estimador muestral también tiene una distribución de probabilidad porque también tiene un histograma. Ok. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre, digamos? ¿Puede volver un poco atrás? Sí, claro. Okay. ¿Vale? Sí, profe. ¿Tienes una pregunta respecto a esto? No, es que estaba copiando algo que no había alcanzado. Ah, ya, perfecto. Vale. Entonces, este histograma que estamos viendo acá, o esta distribución de probabilidad, tiene una forma, como para redondear lo que les comentaba. Tiene una forma igual a la que tendría los valores de los neumáticos, en este caso X, pero se hace más esbelta. ¿Ya? Entonces, yo podría decir, entonces igual es una buena idea intentar obtener distribuciones de probabilidad de promedios, no de X, sino que de X promedio. Sí, podríamos hacerlo. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos hacerlo bien y aplicarlo a nuestro sistema de producción de neumáticos, entonces yo podría decir, mira, vamos a hacer un experimento hoy, vamos a poner que hoy va a ser el día J igual 1, y entonces vamos a sacar 200 neumáticos. Vamos a sacar 200 neumáticos. ¿Ya? Vamos a sacar neumático 1 hasta el neumático 200. ¿Ok? Y de todos esos neumáticos, voy a obtener un promedio de 200 neumáticos hoy. J igual 1. ¿Ok? Luego, voy a hacer lo mismo mañana. Voy a seguir mis normas súper estrictas de mi experimento y mañana voy a volver a hacer el experimento, o sea, voy a tener una línea de producción y entonces voy a obtener acá, voy a sacar 200 neumáticos nuevamente, neumático 1 hasta el neumático 200, y voy a calcular un promedio, pero al día de mañana, para el día igual 2. Y así lo voy a hacer muchas veces, ¿ok? Entonces, si yo hago eso, entonces tendría una tabla donde acá estaría el día J, día 1, día 2, hasta el día, no sé, 1000, por ejemplo. Imagínense que hice muchos experimentos todos los días. Y acá tendría el X de 200 neumáticos para el día 1, para el día 2, para el día 3. Y ahí estarían entonces los promedios, ya que sería equivalente entonces a tomar todos los datos de un día, todos los datos azules, y promediarlos y de ahí sacar un solo dato, que sería el X201, hasta el X200, perdón, 200, 1000, o sea, del día milésimo. Y si hago un experimento, y luego, y luego con estos datos hago un histograma, entonces este histograma sería un histograma que sería mucho más chiquitito, mucho más compacto que este rojo. Sería el histograma más compacto al que podría llegar si yo hago promedios de 200 datos. ¿Ya? Pero no puedo hacer tantos experimentos. ¿Ya? No puedo, es imposible. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que el X de 200 datos, que fue el que a mí yo quisiera utilizar, que yo sé que se distribuye como una distribución normal que tiene un mu X y que tiene un sigma de 200 datos como promedio, yo requeriría hacer ese experimento que les comentaba, o sea, sacar datos
todos los días sacar 200 datos, promediarlos, hacer el histograma y sacar la varianza, lo cual es prohibitivo. ¿Ya? Entonces, quisiéramos saber si es que existe una relación que me permita no hacer todos esos experimentos, sino que a partir solamente de los datos de X y a partir entonces de su varianza, ser capaces de llegar a la varianza del X promedio. ¿Ya? Y esa relación está dada por esta ecuación que está ahí, ¿ya? Que es el sigma cuadrado de X es igual a el sigma de X, el sigma del promedio, varianza, es igual a la varianza de X partido por el número de datos. ¿Ya? Y para llegar a esta expresión, lo que uno puede hacer es plantear la ecuación de la varianza, ¿ya? Que sería, por ejemplo, el sigma X promedio, ¿ya? Que es igual a 1 partido por, en este caso tengo un n mayúscula, voy a poner, porque tengo 1000 días, por ejemplo. Sumatoria de el X de n datos obtenido el día j-décimo, desde el día j-décimo 1 hasta el día 1000 o n, menos el mu x, y eso al cuadrado. ¿Ya? Entonces acá uno observa que esta expresión que está acá no es otra cosa que la sumatoria de los x desde i igual 1 hasta n de los datos que obtuve cada día, o sea, es un promedio, ¿no es cierto? Y al hacer eso, aparece una expresión que es una varianza de x, ¿ya? Que aparece varias veces la varianza de x. Y esa es la expresión que permite, mediante una serie de pasos algebraicos que lo pueden revisar en el material de lectura, permite llegar a esta expresión que está acá, ya que por efectos de tiempo no lo voy a alcanzar a hacer para poder avanzar, ¿ya? Pero si a alguien le interesa, se lo puedo mandar después por correo. ¿Ya? Voy a llegar a esta expresión que está acá, ¿ya? Que básicamente dice, la varianza de los promedios es igual a la varianza de los X partido por el número de datos que ocupaste para hacer el promedio. Y de esa forma, no es necesario hacer todos estos experimentos, sino más bien hacer muchos experimentos con X, por ejemplo, 200 experimentos con X, y después decir que la varianza de los datos que obtendría con los promedios de 200 sería igual a la varianza de X partido por 200. ¿Ok? Entonces, esta expresión que está acá, si lo ponemos ahora como genéricamente, la que está ahí arriba, que dice la varianza de los promedios con n datos, el promedio entonces con n datos, que se distribuye normalmente con una media, que es la media de x, y con una varianza, que es la varianza de x promedio, también es equivalente a la varianza de x partido por n. ¿Ya? Y esta expresión que está acá nos va a seguir de ahora en adelante. Entonces, la enmarcamos. ¿Ya? Cuando hablamos de varianza del promedio, hablamos de varianza de x partido con el número de datos con los cuales obtuve el promedio. ¿Ya? Y si estamos hablando de desviación estándar, aplicamos la raíz. Y sería entonces la desviación estándar del promedio con n datos es igual a la desviación estándar de x partido por raíz de n. Y si estamos hablando de muestras, entonces el S de X promedio va a ser el S de X partido por raíz de N. ¿Ya? Y entonces ahí nos permite hacer esta relación de achatamiento, de angostamiento, perdón, del histograma. Y por lo tanto de la distribución de probabilidad. ¿Ya? Entonces, tomando eso en consideración, teniendo claro que la varianza poblacional del estimador muestral se define de esta forma, que es un teorema que también se llama el teorema del límite central, podemos entonces describir la distribución de probabilidad de un estimador muestral conociendo la forma de la distribución de probabilidad de X, porque sigue la misma forma, conociendo su media y conociendo el valor de la varianza de X, porque cuando la dividimos por n, tenemos la varianza del promedio. Por lo tanto, obtenido de la línea de producción con 200 datos, obtenido la producción con la línea de 200 datos, y de esta forma entonces estoy en condiciones para inferir
porque caractericé el estimador muestral, porque ya sé que tiene una distribución de probabilidad que se hereda desde la distribución de X y que los parámetros que la definen, en este caso la media, es la misma y la dispersión es menor y la puedo calcular con la dispersión de X. Entonces estoy listo. Estoy listo para poder hacer la inferencia. ¿Ok? Ahora, todo lo que les estoy comentando se resume en esto que está acá. ¿Ya? Si la variable X es normal, entonces el promedio también es normal. Si está centrada en mu, también está centrada en mu. Si la varianza de X es sigma cuadrado X, la varianza de X promedio es sigma cuadrado de X partido por X. ¿Ya? Y eso implica lo que ustedes acaban de observar acá, que, fíjense, que la mu de X, la misma, y esta sería la PDF de X, y la roja sería la PDF del X promedio, que está caracterizada de esta forma. ¿Okay? Entonces dice acá que hay un ejemplo, y dice, imagínense ustedes que tengo una compañía eléctrica que fabrica resistencias ya eléctricas y se ha determinado luego de muchos datos colectados, ya estamos hablando entonces cuando hablamos de muchos datos colectados, estamos hablando de población, que estas tienen una media de mu igual 1000 ohms. Entonces tenemos mu de las resistencias igual a 1000, perdón, a 100 ohms. Y una desviación estándar, ¿ya?, de 10 ohms. ¿Ya? Y nos piden determinar la probabilidad que una muestra de 25 datos, igual 25, tenga una media menor o igual a 95 ohms. ¿Ok? O sea, tenemos que preguntarnos cuál es la probabilidad de que la media obtenida con 25 datos sea menor o igual a 95. ¿Ok? Entonces yo diría, de acuerdo a lo que aprendí en la parte de la distribución Z, porque vamos a asumir que es una distribución normal, esa probabilidad es equivalente a calcular la probabilidad de que Z, obtenido en este caso como X25 menos mu X partido por sigma de X25, sea menor o igual a 95 menos mu X, que vale 100, porque el promedio es el mismo, y dividido por, fíjense que dice acá, desviación estándar vale 10, pero como esa desviación estándar es de la resistencia, y yo requiero la desviación estándar del promedio de 25 resistencias, sería entonces 10 dividido por el número de datos con los cuales obtengo el promedio, que en este caso sería raíz de 25, porque estamos trabajando con desviación estándar. ¿Ok? Y entonces acá yo digo, y esta distribución Z, entonces me voy entonces al Excel. Yo obtendría entonces que necesito calcular la probabilidad de que Z sea menor o igual a un número que sería en este caso menos 5 partido por 10 partido por raíz de 25. O sea, 10 partido por 10 raíz de 25 es 5, así que sería Z menor o igual a 5, 2. Sería Z menor o igual a, perdonen ustedes, menos 5 partido por 10 partido por 5, o sea, sería 2. Y para eso utilizaría las funciones de Excel que vimos en el curso y que vamos a ver un poco más adelante. Y eso sería la probabilidad, ojo, no que una resistencia sea menor a 95, sino que cuando yo tomo 25 datos con un experimento aleatorio y los promedio, ese promedio sea menor o igual a 95 ohms. ¿Ya? Ok. Y entonces, perdón, y entonces en este caso sería esta. Sería esa resistencia, por ejemplo. Que estaría en menos 2,5, que sería menos 5 medios. ¿Ya? Y si hubiésemos hecho lo mismo, pero en vez de habernos preguntado por el promedio de que la probabilidad de que el promedio de 25 datos sea menor a 95 hubiese sido la probabilidad de que una resistencia sea menor a 95, el Z hubiese estado no en 2,5, sino que hubiese estado
en un número que sería 95 menos 100 partido por 10. ¿Ya? Porque el 25, raíz de 25 es para pasar a los promedios. Ok, entonces, pregunta hasta acá. ¿Se entiende la idea de lo que queremos? O sea, más que la idea, ¿se entienden los conceptos que hemos determinado hasta ahora? Que habíamos dicho que el estimador muestral hereda la forma de la distribución de probabilidad, que tiene el mismo promedio poblacional, media poblacional, perdón, y que tiene una varianza que se puede calcular como la varianza de x partido por n, y que entonces yo puedo hacer cálculos de probabilidades usando esto, lo mismo que les había mostrado en las clases anteriores, pero ahora en vez de utilizar sigma de x, debes usar sigma partido por raíz de n. Eso es todo. ¿Ya? Profe, yo entiendo eso, o sea, a la conclusión que se llegó con ese análisis de datos, así como sacando promedio entre 2 o 3, ¿Sí? como acotando mi... Uh-huh. Pero lo que no entendí fue cómo el ejercicio anterior. ¿Este que está acá? Sí, Simplemente, esos cálculos que tómela, hizo, cuéntame. Uh-huh. los cálculos que hizo ahí, o sea, el Uh-huh. promedio de 25 datos menos la... Esa parte no la entendí de dónde salió. Ah, mira, es que me voy a detener un momento para intentar volver a contarles, pero ahora de nuevo. Ya les cuento de nuevo sin problema. Lo importante es que esta parte nos quede clara para seguir avanzando. Ya. Entonces, me voy a devolver un poquito, ¿ya? Entonces, primero, saquemos los datos que nos interesan, ya para poder hacerlo bien. De la resistencia habíamos dicho que era 100 ohms, ¿ya? Y el sigma de la resistencia era 10, ¿ya? Entonces, si nosotros asumimos que la resistencia, vamos a partir primero de la resistencia, o primero un poco del promedio, ya porque esto es materia que están en las clases anteriores. Entonces, si nosotros asumimos que la resistencia la podemos describir como una distribución normal que tiene una media de 100 ohms y que tiene una varianza de 10 elevado al cuadrado, que sería la varianza de la resistencia, porque la desviación estándar es 10, por lo tanto la varianza es 10 elevado al cuadrado. ¿Ok? Podemos calcular probabilidades, porque tenemos descrita la distribución de probabilidad. Entonces, antes de todo lo que les estoy contando de los estimadores muestrales, yo podría preguntarme, ¿cuál es la probabilidad de que una resistencia sea menor o igual a 95 ohms? ¿Ya? Entonces yo me iría a mi gráfico que acá están las resistencias, y como estoy pensando no en promedio, sino que en los datos de la resistencia, voy a trabajar con esto que está acá. ¿Ya? Y entonces diría, voy a tomar, acá está el promedio de la resistencia era 100, ¿ya? Entonces voy a fijarme que esta distribución la construí con una desviación estándar de 10 y un promedio de 100 ohms, y entonces voy a identificar dónde está el 95, superación que va a estar acá, 95, y voy a calcular esta probabilidad, que es equivalente a calcular el área bajo la curva azul. Esta probabilidad es equivalente a la probabilidad de que R sea menor o igual a 95. ¿Ya? Y para eso tengo que integrar. Pero no, la integral de la descripción normal es impropia y por lo tanto puedo utilizar una variable auxiliar que se llama la variable z. ¿Ya? Y la variable z me entrega la misma información, pero en una variable adimensional. ¿Ya? Entonces voy a tomar esta probabilidad y voy a decir la probabilidad de que R sea menor o igual a 95, ¿ya? La voy a poder calcular utilizando una variable adimensional que vimos en la clase pasada, que se llama variable z. ¿Por qué? Porque la variable z también se distribuye normal, pero tiene una media que es igual a 0 y tiene una varianza que es igual a 1. Y tengo tablas para calcular esa probabilidad, porque ya está tabulada el área bajo la curva de z, pero no está tabulada la área bajo la curva de r. Esa no está tabulada, no la tengo. Entonces voy a usar algo que ya alguien lo hizo, ya calculó la área bajo la curva de z. ¿Ok? Entonces, el intervalo que tengo para la resistencia lo voy a transformar en el intervalo que tengo para z. ¿Ya? Entonces digo, ¿cómo se define z? Z se define
como el valor de x menos su media partido por su desviación estándar. Esa es la definición, ¿ya? Y eso de hecho permite que cualquier variable dependiente x que tiene una media mu x, que tiene una desviación estándar sigma x, se transforme en una distribución normal con media 0 y con varianza 1. ¿Ya? Entonces, si yo hago eso, entonces digo, ok, entonces hay que transformar la variable dependiente x en variable dependiente z. Entonces, tomo el intervalo que tengo acá para calcular la probabilidad y resto a ambos lados del intervalo mu. Mu del R. Y ahora a ambos lados de la desigualdad divido por sigma. Como sigma es positivo, no cambia la dirección de la desigualdad, entonces sería sigma R y acá sería sigma R. ¿Ya? ¿Cuánto vale sigma R? Sigma R vale 10. ¿Cuánto vale mu R? 100. ¿Ok? Y entonces, y por el otro lado, acá yo tengo que R menos mu partido por sigma es simplemente Z, porque esa es la definición. Entonces, este intervalo ahora es equivalente a este otro intervalo. Z, porque la definición de Z, la que está a la izquierda, es menor o igual a un número que está en un eje que es adimensionalizado y que es equivalente a el área bajo la curva a lo que obtendría para un eje de resistencia, no de Z. ¿Cachai? Y ese valor sería 95 menos 100, que sería menos 5, partido por 10. O sea, sería menos 0,5. ¿Ya? Entonces, en vez de utilizar la gráfica de la resistencia, voy a utilizar mejor la gráfica de Z, que tiene la misma forma, pero que ahora su media ya no está centrada en 100, sino que está centrada en 0. Voy a escribirla acá, por ejemplo. Y entonces, en vez de tener el 95 acá, ahora como yo hice esa transformación de unidades, ahora entonces voy a calcularla como menos 0,5. Y esa área verde va a ser equivalente a esa área azul, ya que sería la distribución Z. Y para eso yo tendría que irme a Excel y utilizar la distribución Z para calcular la distribución de probabilidad acumulada. Ya que eso ya es un cálculo que hay que hacer. ¿Ya? Hasta acá. ¿Me sigues? Sí, profe, ahora sí. Ya. Ok. Ahora, si yo hago lo mismo, pero no quiero calcular la probabilidad de que la resistencia sea menor o igual a 95, sino que quiero calcular la probabilidad de que la resistencia obtenida con 25 datos sea menor a 95, entonces yo tendría que agregar acá, voy a ponerlo con el color magenta ahora, resistencia promedio de 25 datos. Perdón, creo que no se ve precisamente tan bien, así que voy a borrar y hacerlo mejor. Voy a ocupar el mismo intervalo, eso sí. Ahora lo que quiero calcular es, voy a ponerlo con otro color para que no nos confundamos, con el color magenta. La resistencia ahora de 25, con 25 datos queremos que preguntarnos si es menor o igual a 95, cuál es la probabilidad de encontrarnos con eso. Y como estoy trabajando ahora con la variable R de 25 datos y no la variable R, en vez de fijarnos en el histograma, en la distribución de probabilidad azul, tenemos que fijarnos en la distribución de probabilidad de los R de promedio de 25 datos, que es más esbelta, que es eso. Y claro, yo tendría que tomar el 95 nuevamente y calcular ahora esa probabilidad, que sería la magenta. Pero en vez de eso, voy a utilizar la expresión de Z nuevamente. Entonces, si Z era antes con X menos mu partido por sigma, también va a ser igual a X promedio de n datos, menos mu X, que es el mismo, porque se mantiene, dividido por sigma, pero dividido por sigma de el promedio, que es equivalente al sigma de X partido por raíz de n. ¿Ok? Entonces, transformo el problema en Z menos mu X partido por sigma de la resistencia partido por raíz de 25, y aquí tendría menos 95 menos 100 partido por 10 dividido por raíz de 25, que entonces sería equivalente, en vez de, nuevamente me voy al gráfico verde,
Y eso sería menos 5 partido por 2, sería menos 2,5. Y sería entonces, en vez de calcular la probabilidad de que z sea menor o igual a 0,5, sería calcular ahora la probabilidad de que z sea menor o igual a 2,5. Menos 2,5. Y entonces, la gráfica verde representa z siempre, y entonces en vez de calcular el área verde, que estaba con un límite de 0,5, ahora vamos a calcular menos 2,5. Que sería eso. Y esas áreas son equivalentes, son iguales, de hecho. Si se fijan, es menor la probabilidad. ¿Y por qué es menor? Porque cuando promedio hago que los datos estén más juntitos. Por lo tanto, hay menos datos si calculo promedios que van a estar desde el 95 hacia el extremo inferior. Porque estamos promediando, estamos haciéndolo más chiquitito. ¿Bien? Y esto lo único que estoy haciendo acá, para que les quede claro, es simplemente aplicando esta idea de que la distribución se mantiene y lo único que cambia es el sigma, pero se mantiene. ¿Ya? O sea, podemos trabajar con z tanto para x como para x promedio. Lo único que tenemos que tener claro es que si trabajamos para x promedio, el sigma que se pone abajo es el sigma del promedio, que es el sigma de x partido por raíz de n. ¿Ya? Y ese, ojo, harto ojo, porfa. Si tienen dudas después con eso, al momento de estudiar la materia, pregúntenmelo de nuevo, y si es que no les queda duda, si les queda duda por qué es raíz de n, por qué es cuándo se aplica raíz de n o cuándo no se aplica raíz de n, me lo preguntan hasta que les quede todo claro, a todas y todos, ¿ya? Continuamos. Ya, ¿por qué yo les cuento todo esto? ¿Ya? Porque me di un poco esta vuelta. Porque nosotros queremos estimar parámetros, ¿ya? Y cuando nosotros queremos estimar parámetros, queremos saber el valor de mu x, ¿ya? Entonces, para obtener el valor de mu x, lo primero que vamos a hacer es recordar algo que vimos al final de la clase pasada que se llama intervalo de confianza o límite de confianza, ¿ya? Si ustedes revisan la última parte de las actividades que realizamos en la clase pasada, se pedía identificar una ecuación que permitiera describir entre qué lugares, entre qué valores se encontraba el beta por ciento de los datos más frecuentes o probables de X. ¿Ya? Eso es lo que nos decían a nosotros. ¿Ya? No sé si recuerdan que lo primero que hicimos, eso era para el cálculo del inverso de Z. Lo primero que nos preguntamos es, ¿cuál es el límite? Estamos haciendo una ayuda a memoria para esto. ¿Cuál es el límite, nos preguntamos, de el valor en Z que limita el 95% de los datos más probables? ¿Cuáles son los límites que hay ahí? Y El nosotros, para promedio menos este, 2 deviaciones estándar, el bien, promedio más 2 súper, deviaciones estándar. perfecto, Diego. De hecho es 1,96, aproximadamente 2, súper bien. ¿Y eso por qué es? Porque esas dos desviaciones estándar, o 1,96 desviaciones estándar, es el obtenido cuando yo acá tengo z, acá tengo mu de z, y yo sé que el límite inferior y superior, como mu de z está en 0, el límite inferior y superior tiene una distancia respecto al promedio que es simétrica. ¿Ya? Y esta área que está acá representa un 95% de los datos. ¿Ya? Entonces yo digo, si esta área representa un 95% de los datos, en el caso que bien comenta Diego, está perfecto, entonces este es el Z de lo que hay hacia atrás. Se expresa como un Z de la probabilidad que hay detrás de él, o sea, toda esa probabilidad, ¿no es cierto? Que es realmente esta misma. Z de 1 menos alfa medios, si es que nosotros definimos alfa como 1 menos beta. ¿Ya? O sea, alfa es lo que no está encerrado, alfa es lo que está afuera. Entonces, como hay alfa medios para allá y alfa medios para allá, si nosotros habíamos conversado de la distribución de probabilidad acumulada, que es la que me entregaba la probabilidad hacia atrás, sabemos que este Z es aquel que tiene un 97,5% de probabilidad hacia la izquierda. ¿Ok? Y entonces es el límite superior. Y que efectivamente cuando beta es 95%, Z de 1 menos alfa medios es 1,96 aproximadamente 2. ¿Ya? Y como son simétricas, el otro límite está dado por menos Z de 1 menos alfa medios. Por lo tanto, el límite de los datos de Z que
encierran el 95% de los datos, tal como dice Diego, que está perfecto, sería mu de z más menos z de 1 menos alfa medios multiplicado por nada. ¿Por qué? Porque ese sería el variable 0. Y si nosotros queremos transformarlo ahora a variable x, que recordamos que z es x menos mu partido por sigma de x, yo hago el reemplazo del z y hago todo este procedimiento y voy a llegar al final a esta expresión que está acá. O sea, que básicamente lo que te dice es dónde está el límite de x, donde se encuentra el beta por ciento de los datos más probables, entendiendo que beta más alfa es igual a 1. O sea que aquí están los datos que están más probables y acá están los datos que están fuera de ese rango de probabilidad. Entonces, esta expresión que está acá se llama intervalo de confianza de los datos más frecuentes. Y básicamente lo que te dice es, si tú encuentras un dato que se encuentra entre estos dos márgenes, desde un experimento, esos datos están dentro de un tanto por ciento de los datos más probables, más frecuentes. Eso es. De hecho, si están fuera de esos márgenes, uno puede sospechar de que ese dato quizás no es un dato que está bien tomado, es un outlier, que se llama. Un dato que fue mal obtenido del experimento, etc. ¿Ya? Es un rango, entonces, donde yo puedo encontrar los límites más probables. ¿Ya? Estoy haciendo un recuerdo de la clase pasada, que Diego muy bien me comentaba que era más o menos 2 sigma, efectivamente. ¿Ya? Ahora, a lo que voy. Si queremos estimar parámetros, entonces podríamos intentar hacer lo mismo que hicimos acá cuando obtenemos este intervalo de confianza, pero ahora, en vez de utilizar x, podemos utilizar ahora la distribución del x promedio, intentar ver si es que tiene la misma expresión, y de hecho la tiene, porque básicamente yo había dicho que habíamos llegado a la conclusión de que x se obtenía a partir de, el intervalo de confianza de x se obtenía a partir de una expresión que era así, z es menor o igual y mayor o igual a menos de z de 1 menos alfa medios, y menor o igual a z de 1 menos alfa medios. Y a partir de eso yo decía, mira, esto es x mu partido por sigma x. Entonces pasaba el sigma para allá, sigma x, pasaba el sigma para el otro lado, y pasaba el mu hacia la derecha y hacia la izquierda, y entonces llegaba a que x menor o igual a lo que ustedes vieron ahí. O sea, el mu x menos z de 1 menos alfa medio por sigma x, y mu x más lo mismo, por sigma x. Entonces me pregunto, ¿cómo será ahora hacer esto mismo, pero con los estimadores muestrales, con el x promedio? Y es simplemente decir, lo voy a hacer con rojo ahora, y sería entonces, si es que en vez de poner z, x, pongo x promedio, y si es que pongo en vez de sigma x, pongo sigma de x promedio, que es igual a sigma x partido por raíz de n, y hago el mismo procedimiento, porque esto sigue siendo igual de válido, porque z sirve para cualquier transformación de variables normales, entonces en vez de pasar para allá el sigma x, tendría que pasar el sigma x partido por raíz de n. En vez de pasar para el otro lado de la desigualdad, ese tendría eso. Y básicamente es la misma ecuación, solamente que en vez de tener un x encerrado, van a tener un x promedio. Y hacia la izquierda y hacia la derecha van a estar limitados por la misma media, porque comparten la misma media. Van a tener entonces la misma media. Y ahora vamos a tener el mismo z de 1 menos alfa medios, porque la certeza o el índice de confianza es el mismo, sigue siendo beta, pero ahora en vez de multiplicarlo por sigma, lo tenemos que multiplicar por sigma de x partido por raíz de n. Y aquí sería más z de 1 menos alfa medio por sigma de x partido por raíz de n. Y ese sería el intervalo de confianza de los datos más frecuentes para los promedios. O sea que, y por eso parecía esta gráfica que estaba acá, y acá estaba el límite de confianza para el beta por ciento de los datos de x, en azul, y que estaba delimitado por estos valores que estaban acá, por hacia allá y hacia acá, por una distancia de z de 1 menos alfa medio
por sigma de x, y lo mismo para el otro lado, la distancia con respecto a mu. Entonces ahora, si tomo la gráfica roja, primero, si estoy identificando que quiero ver dónde está el intervalo, dónde están los beta por ciento de los datos más probables, al ser esta gráfica más esbelta, el área ahora en vez de estar repartida en este rango que es largo, o sea, perdón, un rango que es más ancho, ahora como la PDF es más alta, es más esbelta, entonces ahora el mismo beta por ciento está en un intervalo más acotado, que ahora está dado solamente por ese pedacito que está ahí, porque la misma área se obtiene para un rango más pequeño porque la función es más alta. Y ese límite ahora tiene una distancia que es z de 1 menos alfa medio por sigma de x partido por raíz de n. ¿Ya? Que ese sería entonces este intervalo de confianza de los datos. Y digo, ya, pero ¿por qué este precio me está mareando tanto? ¿Por qué ahora estamos hablando de este intervalo de confianza que ya es más pequeño y donde está limitado por estas dos ecuaciones que están acá, por estos dos límites, donde recordamos siempre que eso es sigma x partido por raíz de n, que son equivalentes, sigma x del promedio de n? Con lo siguiente, si ustedes observan, acá aparece mu, y aquí aparece mu, dato poblacional. No lo conozco. Es desconocido si es que yo quiero inferir. Y ahora vamos a pensar en inferencia. Yo no conozco desde un experimento el dato de mu. Yo conozco el promedio. Lo voy a poner con verde. Ese es el dato que yo conozco. Pero de un experimento, yo no conozco el mu. Yo no conozco ese valor de mu. No sé cuánto vale. No sé cuánto vale. Y tampoco conozco el valor de sigma, lamentablemente. ¿Por qué? Porque son datos poblacionales. Entonces digo, ¿se puede hacer algo con este intervalo de confianza para inferir que es a partir de lo que conozco, lo verde, llegar a lo que desconozco, que es lo rojo? Y la respuesta es sí, pero vamos a tener que hacer un supuesto. Y el supuesto inicial, que luego lo vamos a levantar, pero mientras lo vamos a mantener, es que no conozco mu de x, es lo que quiero conocer. Y sí conozco el promedio con n datos, y también, y esto es un supuesto que después vamos a levantar, pero por mientras lo tengo que considerar, sí conozco el sigma de x, lo conozco, de alguna forma. ¿Ya? Entonces, bajo ese supuesto, conozco el x promedio, conozco el sigma promedio, conozco el sigma promedio, y entonces lo que puedo hacer de este intervalo de confianza es conocido x promedio, conocido sigma y conocido sigma, despejar mu. Y al despejar mu, vamos a decir que con la información que yo conozco, que la voy a poner con verde ahora, el mu x, fíjense que el mu lo tiro para allá, lo tiro para allá, básicamente hago la resta correspondiente, tiro el x para ambos lados de la desigualdad, de tal forma de dejar lo verde hacia los extremos del intervalo y lo que desconozco dentro del intervalo, y voy a llegar a que el mu x va a estar delimitado por abajo por el promedio menos z de 1 menos alfa medios por sigma de x promedio. Y por arriba, por el promedio, más z de 1 menos alfa medios por sigma de x promedio, que recordamos siempre es sigma de x partido por raíz de n. Y noten que esta expresión que está acá, si es que se conoce de alguna forma lo que está en verde, me permite decir con un índice de certeza equivalente a beta por ciento, entre qué valor y qué valor va a estar la media poblacional, sin conocerla. Pero para eso tenemos que conocer el promedio, pero eso lo obtenemos de un experimento, y el sigma, que por mientras vamos a decir que lo conocemos, pero después vamos a levantar ese supuesto, ¿ya? Entonces, esta expresión que ustedes ven acá, que está enmarcada y que es súper importante, se llama intervalo de confianza predictivo. Y básicamente nos permite saber el rango en el cual yo estoy
seguro que va a estar la media poblacional con un determinado índice de certeza igual a beta por ciento. Si por ejemplo yo digo que el índice de certeza es 95%, entonces digo, el promedio poblacional, que es el dato más representativo del centro de mi población, está entre un valor inferior dado por ese límite y un valor superior dado por este límite, y te lo puedo asegurar con un 95% de confianza. ¿Eso qué quiere decir? Que me puedo equivocar, pero solamente en un 5%. O sea, si es que hacemos este experimento muchas veces, lo que va a pasar es que el experimento que voy a plantear, me voy a equivocar solamente en un 5% de las veces. Y uno puede decir, pero que a mí me interesa no equivocarme en el 95% de las veces. Quiero no equivocarme en el 99% de las veces. Perfecto. ¿Qué es lo que hacemos? Aumentamos el rango del intervalo de confianza cambiando el valor de z desde 1.96 a 2.89, que es el siguiente. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Pregunta. Profe, Diga. Diga, Nico. yo como que entiendo ya todo el desarrollo matemático, entiendo ¿Ya? cómo el tema del intervalo de confianza y todo, Pero me quedo dando vueltas de que yo tengo la distribución azul en el histograma normal, sí, que son los datos, como el set de datos. sí, Y la perfecto. línea, y el que está delimitado con una línea roja es un set de datos de promedios. Sí. Pero ese set de datos de promedios, ¿cómo se sacó? Porque al principio estábamos hablando de que los promedios sacaban entre dos datos de cada, o sea, de toda la muestra. Pero esos Sí, dos datos son elegidos como aleatoriamente, porque podría ser dos datos que están juntos, o son dos datos que están en los extremos. como tú lo estimes. De hecho, se puede hacer los dos datos que estén juntos, los dos datos aleatorios, al final vas a llegar a lo mismo, ¿ya? Y la gracia, Nico, que es una súper buena pregunta, la gracia de eso es que de hecho no necesitamos hacer ese ejercicio siempre. Solamente yo les mostré ese ejercicio de tal forma de entender de dónde viene este achatamiento, voy a poner de nuevo, perdón, lo esbelto que es la curva del histograma de los promedios. ¿Okay? Pero de ahora en adelante podemos decir que no es necesario hacer esos promedios, porque existe una relación, que se me desconectó la pantalla y entonces no te estoy mostrando lo que te quería mostrar. ¿Ya? Esto que tú comentas que está súper bien, es una súper buena duda, porque estamos entendiendo de dónde viene, es solamente para el ejercicio de entender que los datos promedios son más angostitos, más esbeltos. Pero solamente lo hacemos una vez. Y de ahora en adelante no es necesario volver a hacer ese experimento, sino identificar que existe una relación que permite obtener el sigma del promedio con el sigma del X. ¿Cachai? Entonces, la pregunta es, si obtenemos, por ejemplo, si tomamos los datos, nuevamente acá, el 2 y el 1 y el 2, el 1 y el 3, el 1 y el 4, o así, básicamente debiésemos llegar, cuando tenemos infinitos datos, a que da lo mismo, porque tengo infinitos datos. ¿Cachai? Pues estamos hablando de poblaciones. Entonces, básicamente me sirve para entender el concepto y que finalmente identificar que esa relación se puede expresar de esta forma, por lo tanto ya no es necesario hacer esos promedios para sacar este histograma más corto, más chiquitito. Porque de hecho yo no tengo un histograma más chiquitito, porque si yo tengo, por ejemplo, 200 datos, a mí me interesa el histograma de los promedios con 200 datos, porque es el histograma que tiene menor dispersión, y por lo tanto, y me voy a ir acá ahora, es aquel histograma que al tener menor dispersión tiene un sigma más pequeño y por lo tanto me permite acotar mucho más el valor de mu. Si por ejemplo yo tengo 200 datos, voy a tener un sigma dividido por 200, o sea, voy a tener un promedio que va a estar delimitado por dos valores muy chicos, porque este valor es muy pequeño, porque el sigma va a ser, por ejemplo, 1.96 para el 95%, y si la varianza, por ejemplo, o la desviación estándar era 10, si yo divido por raíz de 200, va a ser un valor mucho más
junto, el que va a delimitar en la media, ¿cachai? Y eso tiene que ver también con el hecho que mientras más datos yo conozco, por lo tanto, mientras el n es más grande, hago que el intervalo de confianza se haga más pequeño. Si de hecho el n tiende a infinito, entonces el sigma de x partido por raíz de n tiende a cero. Y por lo tanto el intervalo de confianza me entrega directamente la media. Ajá, Pero claro. eso nunca lo voy a poder hacer, ¿cachai? ¿Sí? Ya, profe, entiendo. Sí, gracias. Ya, de nada. Ya, y con esto entonces vamos a terminar la clase de hoy preguntándonos lo siguiente. ¿Qué significa este intervalo de confianza que yo les acabo de mostrar? Ya este que está acá, que está enmarcado, que aparece a continuación, pero ya no con unas desigualdades, sino que con un intervalo, con corchetes, que también lo podemos marcar. ¿Qué significa eso realmente? ¿Ya? Y para eso les preparé esta penúltima PPT. Entonces, como yo les comentaba, estamos asumiendo que conozco sigma y conozco el promedio. Y me interesa preguntarme cuál es el valor de la media poblacional. ¿Ya? Entonces, gráficamente, llegar a la respuesta de cuál es el valor de la media poblacional sería equivalente a ser capaces de dibujar esta distribución de probabilidad que ustedes ven acá, del promedio. ¿Ya? Porque conozco sigma, bacán, entonces sé cuánto es lo que tengo que hacer para que queden más ancho o menos ancho, y el valor de mu me permite centrarlo, pero no la conozco a eso, solamente conozco sigma del promedio, que es igual a sigma x partido por raíz de n. Pero no conozco el valor de mu, por lo tanto, sé la forma, pero no sé si está un poco más allá o un poco más allá. Entonces, la interpretación gráfica del intervalo de confianza dice que si es que el mu de x se encuentra entre esos dos valores, promedio más o menos z de 1 menos alfa medio por sigma de x promedio, entonces yo sé que la distribución de probabilidad va a estar delimitada por este valor, o sea, acá estaría la distribución de probabilidad más chiquitita que podría describir mi población, y la distribución de probabilidad más grande que podría definir mi población estaría dada por esto. Y todos los valores que hay entre medio de esos dos pueden ser el promedio que permite centrar la distribución de probabilidad de mi experimento, que dibujado mejor se vería así. O sea, la distribución, el valor del intervalo de confianza predictivo, lo que nos dice es cuál es el límite de la distribución de probabilidad más pequeña y cuál es el límite de la distribución de probabilidad más grande. Pero, ojo, puede ser cualquier distribución que está entre medio de esos dos. ¿Ya? Cualquiera. Puede ser justo la que está al lado, la que está allá, cualquiera de esas. Y todas esas tienen la misma posibilidad de ser la verdadera. Pero nunca la vamos a poder conocer porque no tengo infinitos datos para que el intervalo tenga un ancho cero. Mientras más datos tengo, lo que hago es ir haciendo que este rango se haga más pequeño, pero nunca puedo llegar a cero. Y también, ojo, lo que implica este diagrama que les estoy presentando acá es que existe la misma probabilidad de que los datos vengan de una distribución de probabilidad con cualquiera de esas medias. Todas tienen la misma posibilidad de ser la media poblacional. ¿Ya? Todas. Absolutamente todas. ¿Ya? Y no sé cuál es la que es más probable porque la probabilidad de una variable continua es cero. ¿Ya? Entonces no soy capaz de identificar cuál de todos estos, porque quizás algo muy lógico sería, no, pues, pero considerando que este intervalo, yo estoy mostrándote acá, está centrado en el x promedio, es más probable que la media se parezca mucho más a ese valor que está ahí. Pero de acuerdo al procedimiento de diferencia, no puedo decir eso. Lo único que puedo decir es que lo delimito entre este valor y ese valor que está allá, nada más. Lo que implica que cualquiera de estas distribuciones de probabilidad es la que representa el experimento que quiero resolver.
sin distinción entre ellas. ¿Ya? Y entonces esto que ustedes ven acá es lo que se llama inferencia. Porque a partir de datos conocidos, y eso lo vamos a poner como signo de interrogación porque después vamos a levantar ese supuesto, soy capaz de encontrar información de algo que es poblacional, que es infinito. ¿Ya? Y se aplica, por ejemplo, cuando queremos decidir algo. ¿Ya? Entonces, este ejemplo que está acá dice que existe un proceso que permitiría medir conductividades térmicas de un acero. ¿Ya? Hay un procedimiento, un experimento. ¿Ya? Y para eso utiliza un procedimiento experimental que básicamente consiste en calentar a un determinado fluido con una determinada fuente de poder. ¿Ya? Y los datos que se obtuvieron de este experimento son esos que ustedes ven acá, que son 1, 2, 3, 4, 5, 10 datos. 10 datos que representan una conductividad térmica del acero, ¿ya? Desde el dato 1 hasta el dato 10. Tenemos un experimento, entonces, que nos entrega como salida conductividades térmicas del acero. Y tengo 10 datos. ¿Ya? Entonces nos preguntan, dice, si nosotros sabemos que el experimento tiene una desviación estándar poblacional de sigma k, ya tenemos un sigma de k, que es igual a 0.25 unidades de conductividad térmica, nos preguntan, ¿qué podemos inferir de los datos si el acero tiene una conductividad reportada de esos valores que están ahí? 42,8, 42,5 sería, el acero está entre 42,5 y 43,1 watts partido por metro Kelvin. Esas son las conductividades reales del acero. ¿Ya? Entonces yo podría decir de acá, mira, el promedio de estos datos, vamos a poner acá K promedio con 10 datos, sería, les digo el tiro, porque no lo tenía anotado acá, pero puedo llegar súper rápido a eso. El promedio de los 10 datos, que lo tengo acá, un momento. Aquí está. El promedio de los 10 datos es 41.92 unidades de conductividad térmica. ¿Okay? Entonces, digamos, este promedio muestral está dentro del rango de la conductividad térmica del acero. Entonces, si yo hago una gráfica, quizás donde acá están las conductividades térmicas del acero, yo diría que es de esperar que la conductividad térmica del acero está entre 42,5 y 43,1, y el dato que me entregó mi experimento, todas estas son posibilidades de que esté el acero ahí, y el dato que me entregó el experimento es 41,9, que está acá. Entonces, si solamente utilizáramos un criterio muestral, diríamos no, este experimento no permite describir la conductividad térmica del acero. ¿Por qué no permite describirla? Porque el promedio no está dentro de los valores esperados del acero. Pero eso no está bien porque no estaríamos infiriendo, porque quizás los resultados que obtuve de esta muestra no consideran el acero, pero quizás los resultados de 10 experimentos nuevos sí lo contienen. Entonces, para eso digo, calculemos el intervalo de confianza y preguntémonos dónde está el valor de K de mi experimento. Entre qué valor y qué valor es posible encontrar la media poblacional de mi experimento, entendiendo que la media es el valor más representativo. Y si es una distribución normal, también es el más frecuente. Y entonces digo que eso pertenece a un intervalo que sería el promedio, 41.92, más o menos, si lo hacemos con un 95% de certeza, el z de 1 menos alfa medios es 1.96 multiplicado por el sigma del promedio, que sería multiplicado por 0.25 dividido por raíz de 10. Y ahí entonces tendría
con un 95% de certeza dónde está el promedio del experimento. Dicho de otra forma, tengo un 95% de posibilidades de acertarle a que el valor real de la media poblacional de mi experimento se va a mover entre esos dos límites, ¿ya? Y a partir de eso, raíz de 10 como 3 por ahí, ¿no es cierto? Como está un poco menos. Básicamente, haciendo los cálculos correspondientes, llegaríamos finalmente a que el límite inferior del intervalo de confianza estaría dado por el valor del 1.96, entonces aquí tendríamos 0.25, y aquí estaría el 10. Entonces estoy haciendo el cálculo rápido. Eso por menos por ese valor que está ahí, dividido por raíz de 10. O sea, es 0,55. Sería, este valor que está acá sería 0,155. Entonces, el intervalo de confianza de mi experimento estaría dado entre el 41.92 más o menos ese límite, ya que sería por abajo, sería 41,7. Entonces, nuestro experimento dice que con un 95% de certeza estoy seguro que la media de la conductividad térmica se va a mover entre 41,77 y, por el otro lado, sería el límite superior del intervalo de confianza, que me dice que es 42,1. Y ahora digo, puesto que al hacer el análisis, ahí se me fue, perdón, es que se perdió la pantalla, disculpen. Se fue la pizarra. Ahí está. Ahí está. Puesto que la media de mi experimento con un 95% de certeza está entre el valor límite inferior, 41,77, y el límite superior, 42,1, y la conductividad térmica del acero no está dentro de ese rango, entonces puedo decir que mi experimento no entrega en su media la conductividad térmica del acero con un 95% de certeza. Y si es que el valor, en vez de haber sido 42,1, hubiese sido, por ejemplo, 42,6, como ahora sí está dentro, no puedo dudar de que no entregue la conductividad térmica del acero. ¿Ya? Este ejercicio que está acá es un ejemplo que aparecen en varias PPT y que vamos a seguir trabajando la próxima clase. ¿Ya? Vamos a seguir desde acá, vamos a volver a repetir este experimento con los cálculos correspondientes y vamos a partir desde ahí hacia adelante. ¿Ya? Lo que viene a continuación son otros intervalos de confianza de interés. Vamos a aprender a calcular estimación de parámetros de datos más grandes o más pequeños, no solamente los más frecuentes, y a partir de eso vamos a trabajar con una distribución que permite eliminar el supuesto del sigma, que es utilizar el S para, con el promedio muestral y con la varianza muestral, inferir. Eso va a ser la próxima clase. ¿Profe? Okay, dígame. Entonces, en ese ejemplo, esos datos que nos dicen que infiramos son incorrectos, ¿no? Porque no están dentro del rango posible de la media con los datos que tenemos. Efectivamente, Agustín. Y de hecho, aquí hay dos conceptos que son súper importantes. Gracias por comentármelo. Primero, lo que nosotros inferimos de acá, esto es una cosa, es que la media poblacional de mi experimento está entre esos dos valores con un 95% de certeza. Esa es la inferencia. ¿Ya? Esa es la inferencia. Ahora, a partir de la inferencia vamos a concluir. Y Agustín, ¿qué podrías concluir tú tomando en consideración que la media del acero está entre estos dos valores y que el 95% de las veces mi experimento no me va a entregar la media del acero? Entonces ahí lo que uno diría es, como esta es mi inferencia, concluyo que mi experimento no entrega la media, la conductividad térmica del acero con un 95% de certeza. ¿Okay?
Y ahí, claro, ahí viene la interpretación de esa conclusión. Si, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo es validar este experimento, puesto que mi conclusión dice que no entrega la conductividad térmica del acero, entonces mi recomendación, inferencia, conclusión y recomendación, es no utilizar este experimento para calcular conductividades térmicas del acero. ¿Sí? Sí, se entiende. Perfecto. ¿Más preguntas? Ya, entonces vamos a quedar hasta acá. Si quieren, les voy a subir cuando les suba el video en un momento. Los videos los subo a la playlist y no necesariamente les aviso por el aula. Cuando me alcance el tiempo lo hago, pero están al final de la clase, a la media hora siguiente, ya están en la playlist del curso, ahí lo pueden revisar. Y también está el material de descarga, ¿ya? El próximo lunes van a tener ayudantía y nosotros nos vemos el martes. ¿Ya? Que tengan un buen término del día, que les vaya súper bien. Nos vemos Chao, profe, el cuídese. martes. Chao, chao, buen fin de. Chao, chao. Y bueno. Profe Daniel. Dígame. Yo tengo una duda, pero, o sea, no es de la materia de ahora. Es que hace tiempo dejó un ejercicio del CO2, de hacer un histograma. Ese necesariamente tenía que dar como normal. Es que yo lo hice y no... ya, es que me daba como, o sea, no me daba como una distribución como que había visto antes, sino como que... No te daba simétrica. Claro, no me daba simétrico. No, puede ser, pues puede ser. Si básicamente lo que estábamos haciendo ahí era evaluar ¿cómo se llama esto? Que supieran hacer histogramas, pero de todas maneras es ahí uno puede preguntarse por qué no es simétrico. Y por ejemplo, si tú tienes una distribución que tiene una cola hacia la derecha o hacia la izquierda, uno puede sacar interpretaciones distintas. Por ejemplo, que si yo tengo un histograma que tiene una cola larga hacia la derecha, yo podría decir que tengo muchos datos que son pequeños y los pocos datos grandes que tengo están muy distanciados, porque quizás tuve algún año, por ejemplo, donde se produjo mucho, por alguna razón, porque hubo, por ejemplo, un incendio. Hay un incendio que sería quizás algo que es atípico, bueno, hasta 10 años atrás, ahora es súper típico, pero un incendio que si lo consideramos como atípico, quizás hace que el histograma se transforme en algo que es simétrico, en algo que es asimétrico hacia la derecha, o sea, que es muy largo hacia la derecha, porque ese año en particular que hubo incendio generó mucho CO2. ¿Okay? Y por el otro lado, si tengo un histograma que está para el otro lado, podría decir que es muy común, es muy frecuente producir mucho CO2 y salvo algunos años donde, no sé, pues quizás hubo una campaña o quizás hubo, por ejemplo, hoy una pandemia, tienes una concentración de CO2 que va a ser muy pequeña, pero son como datos que es muy probable que pase todo lo otro contrario, que es lo que está más junto, más que los que están en la cola que hace que la distribución sea asimétrica. Pero sí puede dar perfectamente. Es que ahí me daba como o sea, del año 90 hasta la actualidad, decía, me daban como tirado hacia los valores más pequeños de CO2. Claro. Entonces me daba como una cola más grande hacia la izquierda. Hacia la derecha, ¿no? Si te están todos tirados O sea, como que me daban los valores más frecuentes, me daban como en la cantidad de CO2 como más pequeña. O sea, ya, sí puede ser. Claro. Ya. Y en este caso, claro, y quizás también se puede entender como si estáis, por ejemplo, calculando los datos desde haciendo interpretaciones así al voleo. Por ejemplo, son datos desde el 90 a la fecha, y uno podría decir, mira, quizás en los años iniciales no habían políticas de regulación. Quizás los 3 primeros años, desde el 90 al 93, no había política de regulación y luego comenzó a aplicar una política de regulación que implicó que se bajaran las emisiones. Y desde ese punto de vista, voy a tener la mayoría de mis datos con emisiones más bajas y voy a tener pocos datos con emisiones más altas que fueron antes de que entrara, por ejemplo, en regla una regulación. Y eso, por ejemplo, haría que vieras lo que tú estabas observando. Y para hacer eso, ese análisis posterior, lo que habría que hacer es eso,
identificación de las posibles causas, que es como lo que viene después del análisis estadístico, pues intentar explicar por qué la estadística me entregó estos resultados. Pero eso, perfecto. Claro. Ya, gracias, profe. Y Nada. chao. Chao, Pablo.